Hola muñequitos, y si hablamos de los roll cage y en qué se diferencia de un rollback, ¿y saben de qué se pueden fabricar? ¿Y por qué es importante para su seguridad? Y a los sabiondos, si lo sabe, déjenlo en los comentarios. Y si quiere que hablemos de otros temas como este, déjenlo en los comentarios también. Compórtate como lo que eres. Cuando se trata de la seguridad en el automovilismo, es esencial contar con medidas de protección adecuadas, y una de las formas más efectivas de proteger a los conductores y pasajeros en caso de un accidente es a través del uso del roll cage o jaulas antivuelco. Y sí, muñecos, así se llama en español, pues es una estructura de seguridad, diseñada para proteger al conductor y a los pasajeros en caso de un vuelco o accidente. Está construido con tubos de acero y se ajusta a la forma del vehículo para proporcionar una protección más efectiva. Y de seguro han escuchado las entidades que regulan las carreras del cuarto de milla o Fórmula 1 y toda la burbuja de las carreras. Pues muñequitos, en Estados Unidos la National Hot Rod Association o NHRL, o también la International Hot Rod Association o IHRL. En Europa está la Federación Internacional o Automóviles. ¿Cómo le quedó ese francés? O FIA, son varios de los organismos que regulan la utilización de roll cage en competiciones de carreras. Estos organismos tienen reglas y regulaciones específicas que deben cumplirse para garantizar la seguridad de los conductores y los espectadores. Y muñecos, en varios lugares de América, y más el drag, piqués o arrancones, como le digan en el lugar que estés, es la NHRL. Y ahí entran los roll cage, entre muchas cosas para la seguridad de los conductores en los vehículos. La NHRL establece estándares y requisitos específicos para los roll cage, para garantizar que sean lo suficientemente fuertes para proteger a los pilotos en caso de un accidente. En Europa, entre otros lugares, la FIA es el organismo encargado de la regulación de la Fórmula 1, entre muchas más. La FIA establece los requisitos de seguridad para los vehículos de carrera en todo el mundo y se asegura de que los roll cage cumplan con los estándares necesarios para una protección adecuada. Muñecos, digamos que quieres fabricar un roll cage y no sabes qué usar. Bueno, muñecos, estos están hechos de tubos de acero específicamente para este propósito. Estos tubos son de alta resistencia. Tienen diferentes diámetros y espesores dependiendo de la aplicación y la normativa del organismo regulador. Y muñecos, sigan las regulaciones de seguridad establecidas por los organismos reguladores. Los fabricantes deben garantizar que los roll cage sean resistentes y seguros para su uso. Los materiales más utilizados para la construcción de jaulas son el acero dulce, acero de caldera y el cromoly. ¿Y qué es el cromoly? Fácil, muñecos. Con esto se hacen bicicletas. ¿Bicicletas? Ya nos exhibiste. Bueno, sí, se hacen bicicletas, pero ese no es el tema ahora. El cromoly está hecho de acero que contiene cromo y molíbdeno. Palabra mala de decir, ¿no? Bueno, cromoly se considera más ligera que el acero dulce y ambos pesan igual. Y el cromoly con buena soldadura es bien difícil que se doble o se parta. Y este es mucho más resistente y también costoso. Bueno, muñecos, ya tenemos los materiales. Pero, ¿qué vas a hacer? Pues soldar, ¿no? También hay varios tipos de soldadura. Entre ellos te voy a mencionar unas cuantas. EWS, costura soldada eléctrica. HREW, soldadura eléctrica laminada en caliente. Y la DOM, que a veces se denomina sin costura porque la costura es casi invisible después del proceso de dibujo del mandril.
Y muñecos, el proceso DUN le da al tubo un mayor rendimiento y resistencia de tracción al tubo. O sea, resiste más y es más difícil que se doble. Y mira, muñequito, si tiene popcorn en la soldadura, no sirve, está mal soldado, le puede pasar esto. Por otra parte, muñecos, no todos los accidentes de vuelco te hacen rodar lateralmente, o sea, así. A veces también va de punta a punta. Y peor aún, a veces da un giro, lanza el auto unos pocos pies al aire y lo hará estrellarse y vuelve punta, giro, plum. Bueno, ya creo que entendieron de qué se trata. Se aplastará el auto. Y por eso entran los puntos de anclaje de cada roll cage o cada tubo donde va soldado. Y dependiendo de la velocidad que pueda tener el vehículo, son más puntos y más seguros. Una vez, muñecos, que alcancen un cierto nivel de competencia, esto será un requisito. Muñeco, la NHRA exige que en menos de 99 segundos lleva roll cage. Pero en la mayoría de los niveles amateur no lo son. Aunque deberías pensar, muñeco, pensar en su seguridad primero. Y digamos, muñequitos, ya tenemos la jaula. Con una soldadura excelente, todos los puntos requeridos. Y muñeco, todavía falta, no lo puede correr así. Por lo menos en lugares que sigan las reglas. Vamos con calma, que falta que un inspector certificado por las agencias antes mencionadas, por lo menos en mi región, la NHRA, lo certifique para la velocidad del auto. Mientras más puntos tenga, más es mejor. Por ejemplo, si su auto corre 8 segundos, lo puede certificar para 8, pero sería mucho mejor si lo certifica para 7 y así sucesivamente. Así se va a sentir mucho más seguro, muñeco. Y ahora que ya saben mucho del tema, falta aclarar qué es el rollback. Lo mismo, pero el rollback va en la parte de atrás. Y muñecos, hay demasiados pros, como la seguridad de usted, que debería ser suficiente. Si quiere, le repito la escena del choque. Los contras, entrar y salir del bendito auto. Yo sé que es un poco difícil, pero a la larga es por su seguridad y además nos encanta esto de las carreras. Y amigos, quiero sacar un momento para saludar a Juan Carlos Calo y a Gerardo Rivera por sus continuos mensajes. Mis hermanos, los llevo. Muchas gracias por estar ahí. Y también a Juan Carlos Rodríguez por la foto del Miata de Vivo que me puso en Facebook. Papi, gracias por etiquetarme, me encantó. Bueno, espero que no haya soldaduras malas y no lleve tubos PVC. Recuerde dejar su like, comente y suscríbase si le gustó este contenido. Y déjenme en los comentarios si quiere que sigamos con estos videos y vea las entrevistas que tengo en el canal. Vea este video que también está por aquí.